Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a otra presentación más de la palabra de Dios. Agradecemos a nuestro Padre Celestial porque nos permite poder predicar su palabra en este momento. Así que, hermanos, sean bienvenidos a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios serios y profundos de la palabra de Dios. Así que en esta ocasión vamos a alimentarlos con el maná del cielo, la palabra de Dios. Así que vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Así que, hermanos, oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque tú nos permites poder predicar tu palabra, abrir tus enseñanzas y dejarnos guiar por tu palabra. Bendice nuestro corazón y nuestra mente, de que tu Espíritu Santo santifique todo nuestro ser, para que nuestra mente pueda estar atenta al conocimiento de tu palabra. Bendice a nuestros amigos y nuestros hermanos que van a escuchar esta presentación, que ellos sean edificados a través del conocimiento de tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, me han escrito muchos mensajes y Gmail preguntándome sobre el rebautismo, si es bíblico rebautizar a alguien o bautizar a alguien en 2 veces. Así que vamos a contestar esa pregunta a la luz de la Biblia, si es bíblico un rebautismo. Sobre este tema hay muchas posiciones. Muchos sostienen de que solamente existe un bautismo y otros que sostienen de que se puede volver a bautizar a alguien. Así que vamos a ver en este estudio qué dice la Biblia. La Biblia es la máxima autoridad. Vamos a ver si es bíblico un segundo bautismo o un rebautismo para alguien que ha conocido el Evangelio. Así que para contestar esa interesante pregunta, vamos a poner la plataforma. Vamos a ver cuál es el significado bíblico de bautismo. Vamos a ver cuáles son las condiciones del bautismo y vamos a ver cómo debe de administrarse el bautismo. De paso, el griego, la palabra bautizo o bautismo significa sumergir en algo o sumergir en agua. Eso significa en el griego el término bautismo. Pueden buscar eso en una concordancia Strong o un interlineal griego y hebreo. Pero para iniciar quiero que entendamos lo siguiente, hermanos. Quiero que se busque su Biblia y lea conmigo la Biblia. Y si tiene la mano allí, vamos a usar también los consejos del Espíritu de Profecía. Ahora, en primer punto, tenemos que entender lo siguiente. El bautismo es un requisito para ser salvo, pero no es el bautismo el que salva es Cristo. Repito esta frase. El bautismo, aunque es un requisito para ser salvo, el bautismo no es el que salva es Cristo. Ahora bien, ¿en qué contexto el bautismo es un requisito para ser salvo? En el contexto de las personas que creen en el Evangelio, que conocen el Evangelio, que aceptan el Evangelio por la fe. Esas son las personas que están en condiciones de bautizarse. O sea, el bautismo es la consecuencia de haber creído en el Evangelio. O sea, primero hay que creer y después viene el bautismo. Digo esto, hermanos, por lo siguiente. Porque muchas personas en esta tierra nunca tuvieron la oportunidad de bautizarse, pero que al final de la historia creyeron en el Evangelio. En las últimas horas de su vida, antes de morir, ellos creyeron en el Evangelio y serán salvos, aunque nunca tuvieron la oportunidad de recibir un bautizo. Mientras que alguien que tuvo la oportunidad y conoció el mensaje, se le predicó el Evangelio
Estas personas son las que están en condiciones de ser bautizados. Y repito, quiero que quede claro este punto, hermanos, y si es posible, anótelo. El bautismo, aunque es un requisito como un pasaporte para entrar al cielo, no es el bautismo el que salva. O sea, el bautismo no tiene poder en sí, no es como un amuleto. El bautismo, aunque es un requisito como un pasaporte para viajar, no es el bautismo el que salva es Cristo. Vamos a ver algunas referencias bíblicas. Marcos 16, versículo 15 al 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Noten que primero hay que creer y después hay que pedir el bautismo, y este será salvo. Mas el que no creyere será condenado. O sea que solamente alguien de que cree, del creer que habla aquí Jesús, no es un creer solamente como un asentamiento intelectual, porque Santiago dice que también los demonios creen. Pero el contexto de creer aquí es un creer de que la persona la transforma internamente y la lleva a la acción. Ese es el creer cuando se habla en el contexto del evangelio. No es solamente un asentamiento intelectual, sino que es una fe activa, una fe que nos lleva a la acción y la obediencia. Es bien importante que entendamos ese punto. ¿Qué es el creer para ser bautizado? Creer en el evangelio. Noten que es un requisito para ser salvo, creer y bautizarse. Noten cómo dice Mateo 28, versículo 19 al 20. Aquí Cristo dice claramente, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunas sectas o grupos religiosos sostienen de que este texto ha sido adulterado por la Iglesia Católica, por Eusebio, en el siglo IV. Pero un estudio profundo de irse a los griegos, a los léxicos griegos, a los interlineales griegos y a manuscritos griegos, este texto aparece en los idiomas antiguos. Es cierto que en algunos manuscritos y en algunas versiones de Biblia este texto no está como lo traducen muchas versiones de Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Existen otros manuscritos griegos que sostienen esta fórmula bautismal. Solamente tenemos que investigar, no tenemos que conformarlo solamente con una parte que nos diga. Hay que irnos nosotros a investigar, a ver qué es lo que dicen otros léxicos griegos y hebreos, otros manuscritos, a ver qué es lo que dicen. Pero noten qué es lo que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es imposible que esto aplique a un bebé. La Iglesia Católica bautiza a bebé, una creencia que carece de fundamento bíblico, es una tradición netamente de la Iglesia Católica. Por más que busquen textos bíblicos para torcerlos, la Biblia no apoya bautismos de bebés. La única forma de que alguien puede ser bautizado es aquella persona que crea en el Evangelio y que se le predique el Evangelio. La consecuencia es ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden. Noten, hay que enseñarles la doctrina, la enseñanza, después de que sean bautizados y hayan creído, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Noten el requisito para ser bautizado: creer y aceptar el Evangelio. Esa es la condición para que alguien sea bautizado. Si alguien no cree, no puede tener un bautismo. Es bien importante que entendamos estos datos que enseña la Biblia. Aunque el bautismo no salva, el que salva es Cristo, el bautismo es un requisito para poder ser salvo. Claro, esto se dice en el contexto de aquellas personas que tuvieron la oportunidad de poder recibir este rito.
Porque el ladrón en la cruz, alguien puede decir, nunca se bautizó. Es evidente que el evangelio a él le llegó a última hora y en las condiciones en que estaba y en las circunstancias en que estaba en ese momento, era imposible que se pudiese bajar de la cruz, bautizarlo y volverlo a clavar. Es inconsistente. O sea, cuando la Biblia enseña que hay que pedir el bautismo, es una persona que tuvo la oportunidad, que se le predicó el evangelio, que se le enseñó la enseñanza de Cristo. Ahora, dijimos al principio que aunque el bautismo no salva, simplemente es un rito externo para unirnos a la comunidad cristiana que es la iglesia. Aunque el bautismo es un requisito, pero el bautismo no salva, no tiene poder en sí mismo para salvar y transformar al pecador. Solamente es un rito que Dios lo pide que se haga, pero no es el bautismo el que salva. Quiero que quede claro esto, hermanos, por eso lo repito vez tras vez. De la repetición viene que la enseñanza y el aprendizaje. Por eso es que repetimos, aunque el bautismo es un requisito para ser salvo, no es el bautismo el que salva es Cristo. Esto significa entonces que no necesariamente alguien que sea bautizado haya sido salvado. Noten qué interesante. Aunque el texto dice el que creyere y fuera bautizado será salvo, no necesariamente alguien que haya sido bautizado en agua significa que haya sido salvo. Y esto es bien delicado y vamos a irlos más a profundidad en el texto bíblico. Noten lo que dice esta cita. El deseado de toda la gente es página 152 y está en el libro Evangelismo, página 234, párrafo 3, dice: sin Cristo, el bautismo es un rito sin valor, como cualquier rito que se haga en la iglesia, por muy bueno que sea. Si en ese rito no está Cristo como centro, ese rito es sin valor. No importa si sea la Santa Cena, sin Cristo es un rito sin valor. Cualquier cosa que hagamos, aunque sea para Dios, pero si eso que estamos haciendo no está Cristo en el centro, pierde su valor y su significado. En este caso estamos hablando del rito del bautismo. Noten cómo dice, sin Cristo. El bautismo es un rito sin valor. Es la gracia de Cristo la que da vida al alma. Fuera de Cristo, el bautismo, como cualquier otro rito, es una forma sin valor. El que es incrédulo al Hijo no verá la vida. Poderosa cita. Cuando la leí, me quedé impactado. Porque a nosotros se nos ha dicho que por bautizarse simplemente y sumergirse en agua, ya la persona ya está salva o es un cristiano. Tengamos cuidado. Estos temas son profundos y hay que tratarlos con cautela para no confundirnos. Por eso es que voy con detalles para que no los vayamos a confundir. Aunque el bautismo es un requisito para ser salvos, un rito externo, no es el bautismo el que salva. Si en el bautismo no está Cristo como centro, ese rito es algo sin valor. Y la persona lo que hizo simplemente es bañarse porque tenía calor. Pero eso no es bautismo. De aquí donde viene aquella frase, una frase que es muy sarcástica, pero tiene mucha verdad. Aquí en El Salvador se usa mucho esa frase. Cuando alguien se bautiza en agua y no se le ve un cambio de vida, sigue viviendo la misma vida, la persona dice, bajó diablo seco y subió diablo mojado. Eso es cuando a la persona no se le ve un cambio. Significa que solamente que se bañó porque tenía calor. Pero noten esta otra cita. Evangelismo, página 234, párrafo 4, dice, extraído de la carta 55, escrita en el año de 1886, dice, la salvación no está en el bautismo. Tremendo, hermanos. Ojo con esto, adventistas. Y no solamente los adventistas, todos los que van a escuchar esto. Porque aún en las iglesias protestantes se lo ha dicho que el bautismo es el que salva. Si tú no te bautizas, no te vas a salvar.
Aunque esto es una verdad a medias, hay que a la gente explicarle. Es tan cierto que el bautismo es un requisito, pero no es el bautismo el que salva. Y noten cómo dice, la salvación no está en el bautismo. No se recibe por tener los nombres escritos en los libros de la iglesia. Tremendo, hermano. O sea, que no nos conformemos con solamente ser miembros de iglesia. Es tan bueno ser miembros de iglesia, pero eso no le garantiza la salvación a nadie. No me garantiza la salvación tener mis nombres registrados en los libros de la iglesia. Puede ser que en el libro de la vida no esté mi nombre, aunque en los libros de la iglesia sí esté. Son dos cosas muy diferentes. No se recibe por tener los nombres escritos en el libro de la iglesia. No se obtiene predicando la verdad. ¡Wow! Noten. Aunque estas cosas son buenas, predicar la verdad, bautizarnos, y podemos hacer todas las cosas que Dios nos pide en la iglesia, pero sin Cristo eso no sirve de nada. Noten, no se recibe predicando la verdad. La salvación se consigue mediante una unión vivificante con Cristo que renueva el corazón, y al hacer las obras de Cristo con fe y al trabajar con amor, paciencia, humildad y esperanza, cada alma unida con Cristo. Ah, interesante. O sea que para ser salvo tengo que unirme a Cristo. De aquí es donde todo lo demás tendrá sentido. Cualquier rito donde no esté Cristo como centro es una forma o un rito sin valor. Esta otra cita me causó impacto. Testimonios para la Iglesia, tomos 5, página 258, párrafo 2, dice, anótenla: no todos los nombres que están registrados en los libros de la iglesia están registrados en el libro de la vida del Cordero. Wow. ¿Cómo es eso que nosotros se los ha dicho? Bautízate para que Dios escriba tu nombre en el libro de la vida. ¿A dónde dice eso? Es tan cierto que debemos de bautizarnos si tenemos esa bella oportunidad. Pero ¿dónde dice que por bautizarme en agua Dios va a escribir mi nombre en el libro de la vida? Noten cómo dice, se la repito. No todos los nombres que están registrados en los libros de la iglesia están registrados en el libro de la vida del Cordero. Muchos, aunque aparentan ser creyentes sinceros, una cosa es que yo esté bien con la iglesia, con el ojo del hombre, y otra cosa es mi relación con Dios. Una cosa es agradar al ojo y otra cosa es estar en comunión íntima con Dios. Por eso es que dice Pablo en Efesios, no agradando al ojo, o sea, no vivir para que la gente lo vea. Es tan cierto que debemos de tener una buena reputación con la persona, pero eso puede ser una arma de doble filo, porque puede ser de que esté bien con los hombres y esté alejado de Dios, y que mi nombre no esté en el libro de la vida del Cordero. Aunque aparenta ser creyentes sinceros, no viven en conexión con Cristo. Se han anotado sus nombres y han sido registrados, ¿a dónde? En los libros de la iglesia. Pero la obra interna, noten qué interesante. Pero la obra interna de la gracia no se lleva a cabo en el corazón. Como resultado, no son felices y hacen del servicio hacia Dios una carga difícil. Tremendo, hermanos, tremendo. Ahora, ¿por qué inicié con esta introducción o con este prólogo al tema, si es bíblico el rebautismo? Saben, hermanos, y esto me llena de esperanza, a mí que yo he perdido seres queridos, de que al final de su agonía y de su lecho de muerte se hayan arrepentido en sus últimas horas y Dios los salvará. Me llenó de felicidad leer esta cita, que al final de la historia van a haber sorpresas en el cielo. En el cielo habrán muchas sorpresas de gente que nunca nos imaginamos que iba a estar allí, la encontraremos, y que gente que nos imaginamos que iba a estar allí no la encontraremos. Tremendo. ¿Cómo es esto el evangelio?
Mi mente no lo puede entender, mi mente, pero esto se llama gracia, misericordia. Mi mente finita, mi mente degradada por el pecado y debilitada por las consecuencias del pecado, me es difícil asimilar esto. Esto significa amor y misericordia. Que muchos al final de sus últimas horas y minutos y segundos de su agonía y de su muerte se van a arrepentir y van a creer en el Evangelio, y en el cielo van a haber sorpresas. Esta cita me llamó de impacto. Mensajes Selectos, tomo 1, página 307, párrafo 1, dice: entre los redimidos habrá algunos que se habrán aferrado de Cristo en las últimas horas de su vida, y se darán instrucciones en el cielo a los que cuando murieron no entendieron perfectamente el plan de salvación. Cristo guiará a los redimidos hasta el río de la vida y les explicará lo que en esta tierra no pudieron entender. La primera vez que leí esta cita se me rodaron las lágrimas. Qué misericordia tan grande de Dios, que la gente que a última hora se arrepintió y creyó en el Evangelio, como el ladrón en la cruz, no tuvieron oportunidad de conocer las grandes profecías de Daniel, no tuvieron oportunidad de conocer el Apocalipsis, no tuvieron oportunidad de conocer las 28 creencias, no tuvieron oportunidad de conocer la reforma pro salud, no tuvieron oportunidad de guardar el sábado, pero serán salvos. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio les llegó a última hora, y Cristo en la tierra nueva les explicará. Cristo será nuestro instructor. Cristo será el que nos enseñará el Evangelio en la tierra nueva. Preciosa promesa para sus hijos que mueran en el Señor. Hermanos, gloria a Dios por esto. Esta es una de las citas de Elena de White que me impactó y me dio tan fuerte en mi alma, que me confortó mi alma saber de que en el cielo veremos a nuestros seres queridos que a última hora se arrepintieron y aceptaron el Evangelio de Cristo. Gloria a Dios por eso. Ahora, ¿por qué es importante bautizarnos? ¿Para qué sirve el rito del bautismo? Aunque el bautismo no salva en sí, lo acabamos de ver, pero es un requisito. ¿Para qué sirve este rito? La Biblia enseña que es para unirnos a la comunidad cristiana, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. En Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Algunos sostienen de que este bautismo no pudo ser bautismo por inmersión, sino que fue un bautismo del Espíritu Santo. Esto es parcialmente correcto, porque en Jerusalén había muchos estanques. Es posible que esta gente haya sido bautizada en esos estanques que estaban cerca de Jerusalén, y por ende también fueron bautizados por el Espíritu Santo. O sea, recibieron ambos bautismos. Pero noten cómo dice que se añadieron como 3,000 personas. Pero ¿a dónde se añadieron? Noten cómo dice Hechos 2, versículo 46 al 47. Dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo. Hermanos, un cristiano que diga: yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero saber nada de la iglesia, solamente quiero saber de Cristo, es un cristiano que está confundido, y si no sale de ese error se va a perder. Hay cristianos que creen de que con ser cristiano en la casa y no congregarse, creen de que el culto personal o el devocional personal y familiar sustituye congregarnos en el templo. Ese es un error satánico. Si usted conoce a alguien de que entiende la Biblia de esa manera, explíquele que está confundido. La Biblia dice: no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso lo dice Hebreos 10:25. Pero noten cómo dice: a los que se bautizaron como 3,000 personas en Jerusalén, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas. O sea que una cosa es el devocional que tengo yo en mi casa, y otra cosa es que yo me congregue aquí en el templo con mis hermanos para gozarnos en el Señor. Si alguien cree de que el culto personal sustituye el congregarse en el templo, está confundido o está embriagado con el vino de Babilonia. Noten cómo dice: los primeros cristianos perseveraban cada día en el templo y en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que por medio
del bautismo, yo llego a pertenecer a la comunidad cristiana, a la congregación, la iglesia, la eclesia, que Pablo le llama el cuerpo de Cristo. Nos unimos al cuerpo de Cristo. ¿Por qué es importante bautizarnos tanto en agua como a través del bautismo del Espíritu Santo? Noten qué interesante. El bautismo en agua junto con el bautismo del Espíritu Santo deben de ir unidos. El pastor bautiza en agua y Cristo nos bautiza a través del Espíritu Santo. ¿Cómo alguien demuestra que ha sido bautizado en ambos bautismos, en el agua y a través del Espíritu Santo? Cuando anda en novedad de vida, cambio de vida, resurrección. Pablo hace esta clase de analogía. Noten cómo dice Romanos capítulo 6, versículo 4 al 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, o sea, vida nueva. ¿Cómo alguien se demuestra que ha sido bautizado? Por el agua y por el Espíritu, cuando anda en novedad de vida, cuando ya no se viste como se vestía antes, cuando ya no se maquilla, cuando ya no se pinta el cabello, cuando ya no usa minifalda, o sea, que Dios transforma de adentro para afuera. No sé si ustedes han oído una clase de cristianos que dicen así: Dios mira el corazón para justificar la forma de vestir y para justificar aún hasta la forma de comer y beber. Tengamos cuidado con esa falsa enseñanza. Cuando Dios cambia al cristiano, lo cambia de adentro para afuera. Es bien importante eso, hermano, en novedad de vida. Lo que antes hacía, dice Pablo, ya no lo hagas. No presentemos vuestros cuerpos al pecado, nuestros miembros al pecado, sino, dice, vestidos de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo en Romanos 6, 11 al 12. Y noten qué significa ser bautizado. Así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Noten por qué es importante bautizarnos, porque Dios quiere que andemos en novedad de vida. El pastor bautiza en agua y Cristo nos bautiza con el Espíritu Santo para que andemos en novedad de vida. Ahora, entramos ahora al rebautismo. Noten, quise poner esta plataforma para que entendamos cuál es el significado teológico y bíblico de ser bautizado. Lo que hace la Iglesia Católica no es bautismo, es una tradición. Tradiciones y tradiciones inventadas por concilios de cardenales y papas. Entiéndalo, amigo y hermano católico que va a escuchar esta presentación. Los dogmas de la Iglesia Católica son tradiciones que han creado los concilios de cardenales y papas. El bautismo de bebé carece de fundamento bíblico. El bautismo bíblico significa transformación, novedad de vida, y solamente lo puede cumplir alguien de que cree en el Evangelio. Ahora, vamos a ver lo siguiente, hermano. ¿Qué dice la Biblia del rebautismo? ¿Es bíblico el rebautismo? Este es un tema algo controversial, aún en la Iglesia Adventista, pero no es controversial para los que leen y estudian la Biblia a profundidad. Algunos sostienen de que es incorrecto y antibíblico el rebautismo y usan Efesios 4:5. Dice el apóstol Pablo: un Señor, una fe y un bautismo. Hasta los católicos tuercen este versículo para aplicarlo al bautismo de bebé. Pero el apóstol Pablo no está hablando de bautismo de bebé. O sea que lo que Pablo está diciendo aquí, está hablando, o en el contexto de que está hablando, es cómo debe administrarse el bautismo. O sea, un bautismo en el sentido cómo debe de administrarse y lo que significa. O sea que Pablo nos está diciendo aquí que debe de haber un bautismo hablando numéricamente. El contexto de un bautismo es en el contexto y en el sentido de cómo debe de administrarse el genuino bautismo. ¿Y qué es lo que significa?
Por eso es que puse la plataforma de lo que significa el verdadero bautismo, porque Pablo explica a Pablo. Para entender a Pablo, no tengo que ir donde un protestante o donde un católico, porque ellos me pueden torcer la Biblia. Tengo que preguntarle a Pablo qué quiso decir cuando dice un Señor, una fe y un bautismo. Esa palabra uno no es numéricamente hablando, sino que es en el sentido de cómo el bautismo debe ser administrado y lo que significa. Noten lo que dice el comentario bíblico adventista sobre este versículo. Dice lo siguiente: el bautismo por inmersión. Oh, interesante. ¿De qué bautismo está hablando Pablo? Para que diga un bautismo, está hablando cómo debe aplicarse. Por inmersión. El bautismo por inmersión simboliza adecuadamente la muerte y la resurrección. Además, significa purificación y separación y un testimonio público de la unión del creyente con el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Los que son así aseados en la iglesia visible crecen a la semejanza de la muerte y resurrección de Cristo. Esto lo estoy tomando del comentario bíblico adventista. Ahora, es interesante, hermano, lo siguiente. La iglesia adventista practica el rebautismo. Muchos protestantes han atacado a la iglesia adventista en este punto, que estamos haciendo algo antibíblico, el practicar el rebautismo. Ahora, ¿por qué la iglesia adventista practica el rebautismo? ¿Cuál es el contexto y cuándo es que se debe de aplicar un rebautismo? ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Saben que la Biblia habla de un rebautismo? ¿De un segundo bautismo? Sí. ¿Dónde dice eso? Anótelo y lea conmigo. Hechos capítulo 19, versículo 1 al 5. Aquí vamos a ver de que hubieron un grupo de cristianos que se bautizó en 2 veces. Noten lo que dice. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, que tenían una comprensión parcial del Evangelio y de la verdad. Estos cristianos, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, o sea, Pablo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan, o sea, Juan el Bautista. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Noten, el bautismo de Juan el Bautista, que lo encontramos en Mateo capítulo 3, era para arrepentimiento y perdón de pecados. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, dice Pablo, diciendo al pueblo que creyere en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, lo que está diciendo aquí Lucas en el libro de Hechos es de que estos cristianos volvieron a bautizarse después de que conocieron el Evangelio plenamente. Antes habían sido bautizados solamente en el bautismo de arrepentimiento que Juan administraba. Pero cuando oyeron el Evangelio de Cristo que Pablo predicó, podemos decir de que lo que enseñaba el Evangelio de Cristo era una continuidad del bautismo de arrepentimiento y del mensaje que Juan el Bautista predicó. O sea, cuando los discípulos escucharon esto, se bautizaron nuevamente. Lo que notamos aquí en este acontecimiento es que además del arrepentimiento que estos cristianos habían experimentado, el bautismo cristiano estaba asociado con el claro y personal entendimiento de un compromiso con el Evangelio. Estos cristianos habían sido bautizados solamente en el arrepentimiento, pero aún no conocían el Evangelio de Cristo. Y al conocer estas nuevas verdades, sintieron la necesidad de volver a bautizarse. Aquí vemos que entonces el rebautismo es bíblico.
vemos unos cristianos que se bautizaron en 2 veces. Si usted dice que es antibíblico bautizarse 2 veces, entonces se mete en problema con esto, porque estos cristianos recibieron el Espíritu Santo después que creyeron en el Evangelio y se bautizaron. Hermanos, la Iglesia Adventista sostiene, basado en estos principios bíblicos, de que hay ocasiones específicas y especiales donde alguien también puede pedir un segundo bautismo. Y la Iglesia, después de estudiar estos casos, debe de permitir el segundo bautismo, pero en casos especiales. Es interesante, hermanos, lo que dice nuestro manual de iglesia. El manual de iglesia tiene un tópico que se llama un nuevo bautismo. En mi manual de iglesia que descargué en línea está en la página 39. Si usted lo tiene en físico, busque este tópico, el nuevo bautismo. Y ahí explica cuándo es que se puede administrar un segundo bautismo. Y dice lo siguiente, Manual de Iglesia 2015, página 39, dice: rebautismo de conversos provenientes de otras comunidades cristianas pueden ser nuevamente bautizados. O sea, si alguien viene de una comunidad religiosa donde le estaban enseñando falsas doctrinas y ahora, después de que conoce el evangelio puro y genuino en la iglesia adventista y la persona pide ser bautizada, la iglesia le puede permitir que sea bautizada para poder pertenecer a la iglesia adventista. Y dice el manual de iglesia, con esa orientación bíblica que acabamos de ver en Hechos 19, las personas de otras comunidades cristianas que abrazan el mensaje adventista del séptimo día pueden, si lo desean y si fueron antes bautizados por inmersión, solicitar ser bautizados. Eso lo dice el Manual de Iglesia 2015, página 39. ¿Por qué otra razón dice el Manual de Iglesia que alguien puede ser rebautizado? Cuando un miembro de iglesia ha caído en apostasía y ha andado arrastrado allá en la calle y después viene y se arrepiente de sus pecados, puede volver a rebautizarse. Noten lo que dice el apóstol Pedro. Según de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postre estado viene a ser peor que el primero. Está hablando de apostasía, cuando un miembro de iglesia anda peor que antes, porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo que dice el verdadero proverbio: el perro se vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Cuando una persona haya caído en apostasía y decide volver a la iglesia después de haber estudiado el caso puede permitirle a un miembro que ha caído en apostasía volver a rebautizarse. Noten lo que dice Elena de White, basándose siempre en Hechos capítulo 19. Evangelismo, página 275, dice lo siguiente: el Señor pide una reforma decidida, y cuando el alma en verdad se ha convertido de nuevo, debe ser bautizado otra vez. Renueve ella su pacto con Dios y Dios renovará su pacto con ella. O sea que el rebautismo es bíblico, y lo que hace el manual de iglesia y la sierva del Señor es amplificar el principio que encontramos en Hechos capítulo 19, versículo 1 al 5. Ahora, aquí viene lo siguiente para terminar y para aterrizar en esta presentación. Aunque el rebautismo es bíblico, y la iglesia adventista, a través de los consejos del manual de iglesia, dice en qué casos especiales debe de aplicarse o administrarse un rebautismo. O sea, que esto no es solamente por aplicarlo a lo loco. Digo esto, hermanos, porque en la iglesia yo he conocido en persona personas que tienen más de 2 bautismos. Conocí un hermano que tenía casi 8 bautismos, y en la iglesia adventista.
Esto es incorrecto. Hay pastores, y van a disculpar lo que voy a decir, hermanos, pero esto es una gran verdad. No sé cómo lo va a tomar, pero la verdad es verdad independientemente de quién la diga. Debemos de ser humildes y aceptar lo que es verdad, hermano. No se enojen. Dejemos el orgullo y el egoísmo. Seamos humildes. Aceptemos la verdad tal como está, independientemente si la dice el hermano Rafael Díaz como laico. Debemos de ser humildes y aceptar la verdad. En nuestra iglesia está pasando algo que necesitamos arreglar, y que eso también lo dice nuestro manual de iglesia. Hay pastores que lo que buscan es hacer números de miembros. No les importa si esa persona está en condiciones de bautizarse, porque lo que buscan es nombre, llenar una planilla para salir allá en la misión y decir: qué pastor tan excelente, cumplió el blanco, tantas almas se bautizaron en el año. Tengamos cuidado con eso. Aunque están buenos los números, yo no estoy en contra de los números, pero hay que tener gran cuidado. Hay ministros que por hacer números no les importa bautizar hasta 3 y 4 veces a la misma persona. Tengamos cuidado. El manual de iglesia, no lo digo yo. Si usted cree que estoy hablando de algo que es contra la iglesia adventista, tenga cuidado. Váyase al manual de iglesia. El manual de iglesia no pertenece a otra iglesia protestante. El manual de iglesia es único de la iglesia adventista. El manual de iglesia dice, hablando del tópico del bautismo, dice que ningún pastor o ministro puede bautizar a alguien sin dar evidencia que esa persona ha sido instruido en las creencias fundamentales de la fe cristiana. Eso lo dice el manual de iglesia. Lo que pasa es que hoy me dijo un hermano: usted lo que dice tiene razón, hermano Rafael, me dice. Lo que pasa es que se han perdido las normas en la iglesia. Antes en la iglesia adventista estas normas se aplicaban bien. Aunque no somos quien para nosotros andar prohibiendo el bautismo, pero la iglesia debe tener cautela. Nadie va a cosechar a un lugar donde no va a conseguir comida. O sea, si vamos a ir a cosechar, tenemos que estar seguros si allá hay comida. O sea, tenemos que tener cautela en recoger el trigo. Aunque nosotros no conocemos el corazón de las personas, pero hay un límite hasta donde la iglesia debe trabajar. Entienda, amigo y hermano, esto, lea. No crea lo que yo digo, váyase a buscar la información a ver si lo que está diciendo el hermano Rafael tiene sentido o se lo sacó de la manga de la camisa. La iglesia adventista tiene normas específicas. Aunque nosotros no somos quien para juzgar el corazón de nadie, ni prohibirle el bautismo a nadie, la iglesia debe trabajar en estas normas. Le voy a explicar por qué esto es importante. Cuando se le hace el voto bautismal a un miembro nuevo de iglesia, se le hace que levante la mano. Por lógica, si está levantando la mano, significa que esa persona conoce lo que está haciendo y ya se le instruyó en eso que se le está haciendo que levante la mano o que jure. Por eso es que es bien importante, si le vamos a hacer el voto bautismal a alguien, significa que ya se le enseñó eso por lo cual está levantando la mano. Por ejemplo, usted cree en el don de profecía. Por ende, ya se le explicó a esta persona qué es el don de profecía. Usted promete sostener a la iglesia a través de sus diezmos y ofrendas. Por ende, a esa persona ya se le explicó antes del bautismo qué significa diezmo y ofrenda. Usted promete cuidar su cuerpo porque es templo inmoral del Espíritu Santo, no comiendo alimentos dañinos y bebidas dañinas. La persona levanta la mano. Por ende, antes ya se le explicó esas enseñanzas a la persona. ¿Noten que tiene sentido? Por eso es que aunque no somos nosotros quien para prohibir el bautismo a una persona, a un miembro nuevo en la fe, la iglesia debe tener cautela. Ahora bien, ¿por qué digo yo esto? ¿Qué pasa cuando alguien ya tiene más de 2 bautismos? La iglesia ya no debe permitir un tercer bautismo. Aunque la persona lo pida, la iglesia debe de hacerle conciencia a la persona y explicarle que en este caso, si alguien quiere formar parte de la iglesia, ya la persona no necesita un bautismo y hay que explicarlo con la Biblia. La persona, cuando se le explica con la Biblia, la persona, por muy ingenua que sea o por muy débil en la fe que sea o de mente que sea muy débil, va a entender lo que se le está explicando. ¿Por qué razón? Si en una iglesia se está perdiendo de vista este principio de estar bañando a la gente vez tras vez y se ha perdido el significado del bautismo, la iglesia adventista tiene que enseñarle a un miembro nuevo que quiera volver a bautizarse por tercera vez y decirle: hermano, usted no necesita un tercer bautismo.
usted lo que necesita es una profesión de fe. La iglesia hace profesiones de fe, o sea, pasarlo aquí al frente y hacerlo que levante la mano y que prometa serle fiel a Dios para formar parte de la iglesia. O sea, la iglesia, antes de recibirlo por profesión de fe, para que forme parte otra vez de la iglesia visible, la iglesia dice también, el manual de la iglesia, que debe de estudiar el caso de la persona y ver si la persona ha dado frutos de arrepentimiento, si ha cambiado. Noten que estos temas debe de conocerlo todo miembro de junta de iglesia, todo anciano y todo pastor. Lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando yo, ni me lo estoy sacando de la manga en la camisa. Lean, estudien, lean, no crean todo lo que les decimos, investiguen. Ahora, ya no hay tercer bautismo, cuarto bautismo, no. Tengamos cuidado con estar bañando a la gente. Noten lo que dice el manual de iglesia sobre el cuidado de aplicar un rebautismo. Noten que aunque la iglesia adventista administra un rebautismo basado en Hechos 19, la iglesia adventista debe de estudiar el caso de una persona que pide un rebautismo y hay que tener cuidado con aplicarlo y en casos especiales. Pero noten cómo dice el manual de la iglesia en esa misma página. Dice, siguiendo las enseñanzas bíblicas y las recomendaciones de Elena de White, debe celebrarse el nuevo bautismo en circunstancias especiales. No solamente porque la gente se emocionó o porque la gente lo pidió. Claro que a la gente no se le debe de prohibir, pero hay que tener cautela y hay que estudiar el caso. Dice el manual de la iglesia, no lo digo yo. Si usted cree que esto está malo, le recomiendo que lo quite o se vaya a otra iglesia, porque la iglesia adventista es una iglesia organizada. Si usted no está de acuerdo en las normas de la iglesia, mi consejo es que se vaya de la iglesia o hágase una suya. No sé, estoy haciendo esta clase de argumentaciones para recalcar el punto. No estoy diciéndole que se vayan de la iglesia. Solamente estoy usando una argumentación para aquellos miembros de que dicen ser adventistas, pero no están de acuerdo en las normas de la iglesia. La iglesia adventista es una iglesia organizada. Y noten cómo dice, debe de aplicarse el nuevo bautismo en circunstancias especiales, pero debiera ser algo excepcional. Celebrar el bautismo reiteradamente por simple emoción rebaja el significado del bautismo y pone de manifiesto que no se comprende la importancia y el significado bíblico que le concede. Un miembro de iglesia cuya vida espiritual se haya enfriado necesita experimentar un espíritu de arrepentimiento que lo lleve a un reavivamiento y a una reforma. Y esta experiencia debe seguir la participación en el rito de la comunión como demostración de que ha habido una nueva purificación. O sea que la Santa Cena es un bautismo también para que la persona pueda reconciliarse nuevamente con Dios y pueda volver a los brazos de Cristo a través de un pacto nuevamente con Dios. Noten que de aquí donde viene la expresión la Santa Cena es un mini bautismo. Por eso es tan importante que nosotros hagamos la cena del Señor, porque es cuando nosotros renovamos nuestro pacto con Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y es allí donde nosotros podemos renovar nuestro pacto con Dios. No es necesario que se vuelva la gente a bautizar, no es necesario. Si estamos usando el bautismo como algo repetido, eso puede llegar a perder su significado. Tengamos cautela con esto, hermano. Si en su iglesia están bañando a la gente solamente para hacer número, usted, amigo y anciano, debe de ser cauteloso con esto y dígale, hermano, hagamos las cosas en orden. Aunque nosotros no podemos decidir quién se va a salvar y quién no, pero la iglesia tiene un trabajo, enseñar. Inclusive, un hermano me dijo, ¿dónde dice la Biblia que a la gente hay que instruirle y enseñarle antes de que se bautice? La ignorancia es abismal. Mateo 28 y Marcos 16 dice, y por todo el mundo y predicar el evangelio. Cuando a alguien se le enseña lo que Cristo manda, eso es predicar el evangelio, la enseñanza. La otra enseñanza después del bautismo es cuando la persona conoce más a profundidad la enseñanza de Cristo. La iglesia adventista tiene un método interesante que me gustó y que me gusta. La iglesia adventista, para que la persona se bautice, le da 20 lecciones de la fe de Jesús, creencias fundamentales generales de la fe cristiana. Hermanos, alguien me dijo una vez también, hermano, pero la Biblia dice que el etíope no recibió un estudio bíblico para ser bautizado.
La ignorancia es abismal. Citando citas bíblicas a lo loco y se fuera de contexto. Lean, el etíope era conocedor de la Biblia. Venía de Jerusalén de adorar a Dios y venía leyendo la Biblia. El etíope conocía las enseñanzas de los judíos, de la iglesia en ese tiempo. Lo que le hacía falta era creer en Cristo y ser bautizado. No usemos esa palabrería y esos argumentos tuertos para decir, no, la gente no se necesita darse el estudio bíblico para que se bautice. Y citan al etíope. No seamos ingenuos. No citemos la Biblia a lo loco ni fuera de contexto. El etíope era conocedor de la Biblia, venía leyendo la Biblia y venía de adorar de Jerusalén. Lastimosamente, en Jerusalén no hubo nadie que le explicara de Isaías 53. Venía de la iglesia, de adorar de la iglesia, y no hubo ningún cristiano en Jerusalén que le pudiese haber explicado al etíope qué significaba eso. Pero el etíope conocía las normas de los rabinos. El etíope conocía de que era pecado violar el sábado y violar las leyes de Dios, etcétera, etcétera. Lo que le hacía falta era entregar su vida a Cristo. Otro me dijo, si el ladrón en la cruz no se bautizó, ni tampoco recibió la fe de Jesús, ni las 28 creencias. La ignorancia es abismal. Al ladrón en la cruz es absurdo que se hubiese bajado de la cruz y se le hubiera dado un estudio bíblico y después se hubiera clavado. Es absurdo. El evangelio le llegó a última hora, hermanos. Tengamos cuidado. Cada cita tiene su contexto. Ahora, volviendo al tema, si un hermano quiere volver a la iglesia y renovar su pacto con Dios, ya no necesita que se le administre un bautismo, si ya fue bautizado más de 2 veces. Por eso es que la junta de iglesia y la iglesia misma tiene que estudiar estos casos, tiene que llevar a un consenso, a un estudio, analizar el caso, para que no vayamos a hacer daño a la obra de Dios. Cuando las personas se bautizan así por emoción o precipitadamente por hacer número, eso causa daño a la iglesia. Eso lo dice Elena de White. Hay un capítulo entero, más de 5 páginas en el libro de Evangelismo que habla del bautismo. Cuando alguien se bautiza por emoción, sin instruirlo en las enseñanzas bíblicas, esa persona viene a causar daño en la iglesia y es posible que solamente venga unos días a la iglesia y ya no regrese otra vez. Entonces, hagamos nuestro trabajo bien para que esto no pueda suceder. Si alguien quiere renovar su pacto con Dios, hágalo a través de la Santa Cena. La Santa Cena es un mini bautismo, si se puede usar ese término, aunque en las cosas de Dios no hay ni mini ni grande, todo es igual. Entonces, y sigue diciendo, a esta experiencia, o sea, a la cena del Señor, o a la comunión, que es la cena del Señor, el rebautismo es bíblico, pero en casos especiales. Las iglesias tienen que estudiar estos casos para que no vayan a cometer errores. Quise traer este punto porque hay muchas iglesias protestantes que atacan a la iglesia adventista por aplicar un rebautismo. Y esta pregunta también me la han hecho muchos hermanos, así que quise explicar esto para que ustedes les ayude el tema y puedan ser edificados con el estudio de la palabra. Hermanos, la iglesia adventista, todo lo que hace está fundamentado en la sola escritura. Nada de lo que hace la iglesia adventista es inventado. Todo tiene sentido y base bíblica, hermanos. Así que gloria a Dios porque nos permitió predicar este estudio y enseñar este estudio. Así que vamos a orar para que Dios bendiga nuestra vida y que nuestra mente sea santificada a través del conocimiento y podamos cada día crecer en conocimiento basado en la sola escritura. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, te damos gracias porque nos permitiste poder predicar tu palabra, enseñar acerca de esta verdad del rebautismo. Gracias por tu amor y tu misericordia porque estuviste con nosotros. Bendice a nuestros amigos y a nuestros hermanos, que este mensaje sea de edificación para ellos y puedan aprender para la honra y gloria de tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, activen las notificaciones para que puedan apoyar este ministerio y puedan compartir este material con personas que están confundidas respecto a estos temas. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.